Radio Sol, la vives, la sientes. Está presentando Antofagasta en línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al capítulo de este día martes de Antofagasta en línea, el programa interactivo del diario de Antofagasta en alianza con Radio Sol por el 97.7. Estamos totalmente en directo para toda la ciudad de Antofagasta y también para todo el mundo mediante Facebook Live, las redes sociales del diario de Antofagasta, el medio digital que encabeza los índices de lectoría en la región de Antofagasta. Estamos para conversar el día de hoy sobre un tema que nos tiene preocupadísimos a todos acá en la región de Antofagasta. Hay muchos jóvenes en nuestra región que están preocupados de lo que puede pasar en su futuro debido a una decisión que se ha adoptado el día de hoy por parte de el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero antes de pasar a ese tema, vamos a presentar a quienes nos acompañan acá en los estudios de Radio Sol. Partir, por supuesto, por nuestro panelista y conductor insigne de este espacio, Jordano Núñez. ¿Cómo está, Jordano? Hola, Cristian, muy bien, vecinos, muy contento de participar con ustedes nuevamente en Antofagasta en línea, el cual va a tratar una temática que es súper importante, una temática que tiene acá que ver directamente con lo que es la educación, un derecho que se viene reclamando hace muchos años a nivel país y que hoy ve postergada nuevamente la opción de poder optar a este derecho, y principalmente se ve truncada por un tribunal que es un tercer poder legislativo de alguna otra forma a nivel país que no lo elegimos, sino que sencillamente... Oye, eso a decir, rectificar, qué bueno que me lo dice Jordano, así el Tribunal Constitucional, no así el gobierno de Sebastián Piñera. Es importante que lo dejemos muy claro. Presentamos a nuestros invitados de hoy. Por supuesto. Está con nosotros los dirigentes estudiantiles de la región de Antofagasta. Partimos primero presentando a Daniela Laferte, quien es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Norte. Está también con nosotros Víctor Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta, dirigente de las universidades tradicionales de la región de Antofagasta, para conocer qué sensación les deja que este organismo, el Tribunal Constitucional, haya adoptado esta decisión que en cierta forma viene a contravenir ciertas medidas que se habían adoptado, por ejemplo, por parte del gobierno de Michelle Bachelet en materia de educación, principalmente el permitir a ciertas universidades que estén controladas por sociedades con fines de lucro. Bueno, es un claro retroceso a la reforma educacional. De alguna u otra manera hemos logrado la gratuidad, tal vez no en un 100%, pero sí vamos paso adelante en el camino, y esto claramente viene a perjudicarnos. O sea, ¿qué va a pasar con los recursos de la gratuidad? Porque en este minuto que el Tribunal Constitucional haya declarado que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el artículo que prohibía el lucro en la educación, al fin y al cabo, porque en eso se traducía, que los sostenedores no pudieran ser con fines de lucro. Es un claro retroceso y perjudica a los estudiantes. Esta medida, considerar de que fue planteada por un grupo de parlamentarios de la coalición oficialista. O sea, si bien la decisión la toma el Tribunal Constitucional, son algunos parlamentarios, principalmente de Chile Vamos, quienes presentan al Tribunal Constitucional esta reclamación ante la ley y la reforma educacional, y que permite que regrese el lucro. Ahora, ¿qué efectos consideran puede terminar ocasionando esta situación a los estudiantes de acá en Antofagasta? Miles de jóvenes que tienen la esperanza de estudiar una carrera universitaria. Sí, hoy día, yo creo que hay que especificar algunas cosas. Aparte de diputados de la coalición gobernante, que fueron los que presentaron el requerimiento al tribunal, también fue la rectora de la Universidad de las Américas, ¿ya? La rectora de la Universidad de las Américas es trabajadora, por decirlo así, del grupo Lauret, un grupo nacional e internacional que controla varias universidades en el país, como la Universidad Andrés Bello, la Universidad de la América y la Universidad de Viña del Mar. ¿Ya? Ellos presentan el requerimiento también al tribunal para poder seguir controlando estas universidades que lucran. Hoy día el grupo Lauret tiene aproximadamente 80.500 estudiantes dentro de sus universidades,
¿ya? Y lo que busca esta inconstitucionalidad a la norma es precisamente retornar el lucro en la educación. Hoy día nos afecta a todos y todas los estudiantes de Chile, no solamente Antofagasta, sino es algo nacional, porque nosotros hemos luchado por años, desde mucho antes del año 2011, acabar con el lucro en la educación. Y una vez que lo logramos acabar, porque logramos a través de marcha acabar con el lucro, hoy día un tribunal constitucional de 10 miembros quieren reponerlo de forma antidemocrática y pasando a llevar a la ciudadanía y también al Congreso de Chile. Es un tema no menor, porque este es un fallo que nuevamente vuelve a cuestionar lo que es la Constitución en el país, directamente. Porque la inconstitucionalidad se basa o genera este encuentro en que la Constitución dice que esto es así. Entonces, ahí se genera ese cuestionamiento que muchas veces se ve cuál es la Constitución, qué es lo que está generando, son los estudiantes, las nuevas generaciones que quieren vivir con esta. ¿Qué les genera esto a ustedes principalmente? Bueno, en realidad a mí lo que me genera es rabia, porque de alguna u otra manera el gobierno de Piñera vino a pegarnos un charchazo. De hecho, el Tribunal Constitucional, también llamado Tribunal Político por la Corte Suprema, porque es un tribunal político, viene y nos pega una cachetada gigante a todos los estudiantes, en especial a los estudiantes que en este minuto están con gratuidad, porque al fin y al cabo los recursos de la gratuidad van a ser lucrables. Eso es lo que se traduce el hecho de que el Tribunal Constitucional le haya declarado inconstitucional este artículo. No es otra cosa. Es que nos están diciendo que lo mismo que dijo Varela, que la educación es un bien de consumo, que se puede mercantilizar. 6-4 fue la votación. Es un tema súper complejo, porque hay pensamientos o decisiones en contra. No fue una amplia mayoría que fue lo que redactó, y ustedes ahí tienen mucho que ver. Si ustedes los estudiantes se manifestaron afuera previa a la votación, es una decisión por los estudiantes, por las personas que ven directamente mermada su capacidad de acceder, porque no solo son las universidades tradicionales, sino que también en las universidades privadas muchos alumnos recogen la gratuidad. Sí. ¿Qué sucede ahí? Sí, o sea, hoy día hay una gran cantidad de estudiantes que estudian en universidades privadas. Del sistema completo, que son más de 1.200.000 estudiantes, solo el 15% estudia en universidades estatales. Y el resto se divide entre las universidades tradicionales y las universidades privadas. Por tanto, hay muchos estudiantes en nuestro país, sobre todo los más vulnerables, que no pueden acceder a la universidad porque no estudiaron en un colegio de calidad, no estudiaron en una escuela que les permitiera dar una buena PSU, llegan efectivamente a estas universidades que lucran. Por ejemplo, la Universidad Andrés Bello, con su instituto profesional que tiene la IEP, por ejemplo en Antofagasta tenemos una IEP, la Universidad Viña del Mar o la Universidad de la América. Son universidades que lo único que se preocupan es del lucro. Entonces nos dejan en una posición bastante, digamos, deplorable a nuestros compañeros y compañeras que día a día se tienen que endeudar para poder estudiar. Y se endeudan, ¿para qué? Para que estos tipos, como el Grupo Lauret, puedan negociar nuestra educación en el mercado en Estados Unidos. O sea, es sabido que el Grupo Lauret las ganancias de la educación se las lleva a Estados Unidos para poder meterla a la bolsa como acciones, ¿ya? Además, hay que mencionar que el Grupo Lauret fue investigado por el gobierno anterior, en donde hubo una investigación de más de 15 meses y que el día viernes 26 de enero se presenta el informe final, cuyo informe final establece que hubo lucro en la universidad del Grupo Lauret a través de servicios a través de algunos servicios y también de la compra de conocimiento. No recuerdo bien la figura de qué se trata, pero hay un informe y que hoy día el Ministerio de Educación tiene que tomar una decisión respecto a este informe. Y hoy día no hemos conocido ninguna postura, ninguna información respecto al gobierno, respecto al ministro de Educación, Gerardo Varela, respecto a este informe que claramente determina el lucro en la educación. Hoy día el gobierno tiene la posibilidad de vetar el proyecto de ley, ¿ya? Existe lo que se llama el veto sustitutivo del artículo 63. Una vez que el Tribunal Constitucional ya tomó la resolución, hoy día el presidente de la República puede vetar el proyecto de ley y devolverlo a la Cámara de Diputados y a la Cámara del Senado para que se vuelva a discutir y se vuelva a votar. Y así sustituir la norma que fue inconstitucional. Y por eso hoy día nosotros emplazamos al gobierno a que se define y tome una posición en contra del lucro.
Importante a lo mejor que le recordáramos también a quienes se están recién incorporando a la sintonía que estamos junto a los dirigentes estudiantiles, estamos junto a Daniela Laferte, presidenta de la FEUCN, también junto a Víctor Tapia, presidente de la FEUA, conversando respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional que en cierta forma legaliza algo que hasta el día de ayer era ilegal, que era que las universidades pudieran lucrar con la educación de los jóvenes de nuestro país, una medida sumamente resistida por parte de la inmensa mayoría de los jóvenes de nuestro país. Recordemos, un movimiento social que dio la vuelta al mundo desde el año 2011, que en algún momento puso en jaque al gobierno anterior de Sebastián Piñera, y ha generado un profundo debate en la sociedad chilena. Ahora, yo quisiera consultarle a Víctor, también consultarle a Daniela respecto a los argumentos que entregó el tribunal, porque ellos indican que el hecho de sancionar a las instituciones que lucran vendría siendo una vulneración al derecho de la libertad de enseñanza. Es decir, que las instituciones tienen libertad, cada institución tiene una libertad de poder impartir conocimiento de las condiciones que ellos consideren necesarias, ya sea una institución religiosa, y bajo las condiciones también que ellos les parezcan mejor, incluyendo el cobrar por lo que denominan estas instituciones un servicio. ¿Qué le podrían responder ustedes a quienes consideran y quienes tienen ese punto de vista respecto a la educación? Bueno, yo creo que es una clara interpretación desviada del artículo de la Constitución. Sí es verdad que la Constitución establece como derecho constitucional la libertad de enseñanza, hace referencia al tipo de educación que se da. Por ejemplo, el hecho de poder tener universidades católicas, etcétera, pero no hace referencia a que se puede lucrar con un derecho que supuestamente está garantizado constitucionalmente. De hecho, el derecho a la educación está dentro de la Constitución. Otra cosa es que no se puede, en el efecto práctico, yo no lo pueda exigir, no puede ir a tribunales y exigirlo. Comparte obviamente, Víctor, también ese punto de vista. Sí, de todas maneras. Ahora, ¿cuál vendría siendo el llamado a las autoridades, tanto a nivel nacional como también a nivel regional? Por ejemplo, acá en Antofagasta ¿ha existido algún tipo de conversación, algún tipo de acercamiento, por ejemplo, con las autoridades del gobierno, que se acerquen, por ejemplo, a consultar respecto a cuáles son los puntos de vista y principalmente las principales demandas, los temas que aquejan a los jóvenes de nuestra región, los jóvenes y los futuros profesionales de la región? Al menos hasta la fecha a nosotros no se nos ha acercado ninguna autoridad de gobierno que quiera conversar con nosotros, que quiera entablar una mesa con nosotros, o que quiera siquiera consultarnos cuáles son las demandas del movimiento estudiantil. A 3 semanas del gobierno más o menos no se nos ha acercado ninguna autoridad. Entendiendo que nosotros tenemos acá 2 senadores, 6 diputados, y tenemos, por así decirlo, autoridades potentes dentro de al nivel político, que tienen bastante presencia a nivel nacional. De hecho, tenemos a Paulina Núñez, está Cata Pérez, está Marcelo Hernández, que tiene bancada, tenemos varias personas, los senadores también, tuvimos un futuro o casi presidente, que también tendría mucho que decir en esto. Bueno, igual rectificar que por lo menos dentro de la concentración de hoy, la concentración fue con Catalina Pérez, nos acompañó la diputada, porque de alguna u otra manera ella igual fue partícipe del tiempo de las marchas del 2011 y empatiza con la situación de los estudiantes. Claro, estuvo presente, digamos. Había respaldo por parte a lo mejor de algunos de los parlamentarios, aparte de Catalina Pérez. Porque si tú hablas de autoridades de gobierno, la única que podemos hablar que de alguna u otra manera nos acompañó hoy día fue Catalina. Claro, ahora, es que ella tampoco es de gobierno, o sea, no es de... Claro. Oye, pero ¿existe pero alguna...? El intendente nada. ¿Existe, por ejemplo, el intendente no se ha acercado a usted? ¿Tampoco existe, por ejemplo, algún tipo de diríamos, bueno, comunicación nos indican que no existió, pero por ejemplo también el que exista, aparte del diálogo, la posibilidad, por ejemplo, de reunirse... De emplazar algo. De emplazamientos, por ejemplo, o tal vez sabemos nosotros que por parte, por ejemplo, del movimiento estudiantil hubo mucho rechazo a la figura del ministro. Entonces, ¿existe alguna expectativa por parte del movimiento estudiantil de alcanzar algún momento algún tipo de diálogo, algún tipo de entendimiento con el gobierno, o ustedes ya ven, por ejemplo, que está cerrado ese
esa vía y que finalmente queda tomar otras medidas de presión para que finalmente la autoridad escuche la voz de los estudiantes? A ver, nosotros como movimiento estudiantil lo que buscamos es que nuestras demandas tengan buen puerto, que nuestras demandas efectivamente se tomen y se construyan y que la sociedad civil completa la haga suya y que el gobierno obviamente haga las reformas que tenga que hacer, ¿ya? Para eso nosotros el Confech que se realizó en la Universidad Católica del Norte el 27 de marzo decidimos como Confech reunirnos con el Ministerio de Educación, reunión que deberían ser entre esta y la otra semana, ¿ya? En esa reunión nosotros lo que esperamos es saber la agenda del Ministerio de Educación, ¿ya? Porque hoy día no conocemos cuál es la agenda del Ministerio de Educación respecto a la educación superior en Chile. Lo único que sabemos es que el programa de gobierno de Sebastián Piñera establece que no va a quitar la gratuidad, que la va a establecer al 60% y que va a otorgar la gratuidad al 90% de los CFT y IP. Pero no sabemos nada más, no sabemos cuál es la agenda del gobierno para este año. Es por eso que nosotros vamos a solicitar una reunión como movimiento estudiantil al Ministerio de Educación para saber cuál es la agenda, porque toda la sociedad civil, tanto el gobierno, los diputados, los parlamentarios, toda la gente sabe cuál es la agenda del movimiento estudiantil, sabe cuáles son nuestras demandas. Las demandas del movimiento estudiantil, si bien han avanzado, algunas las hemos concretado, pero falta mucho por avanzar. Y todos saben cuáles son, por ejemplo, final lucro, educación gratuita 100% para todas y todas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no tenemos nada que digamos que ir a decir al ministro, estas son nuestras demandas, y si ellos las conocen. ¿Ya? Hoy día nadie nos puede decir a nosotros como movimiento estudiantil después de tantos años, pero es que yo no sé cuáles son sus demandas. Ya han sido ya instaladas en la sociedad. Ahora, desde el gobierno sí se podría plantear, por ejemplo, que finalmente en su programa de gobierno, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera estuvo planteando precisamente el hecho de mantener la gratuidad pero condicionarla al crecimiento económico del país, o incluso él tiene también un punto de vista diferente, digamos, respecto a la educación. Él ha planteado en algunas ocasiones que la educación es un bien de consumo y finalmente eso en las últimas elecciones se vio refrendado en el voto. Hubo finalmente quienes coincidieron con esa visión de país. ¿Consideran ustedes que esto a lo mejor podría jugar en contra, podría ser considerado que finalmente se legitima esta postura a favor del lucro en el hecho de que finalmente se escogió un gobierno que está o que ha planteado en ciertas circunstancias estar a favor del lucro de la educación? Claramente, de hecho, el hecho de que inyecte recursos de la gratuidad en los CFT e IP es porque claramente en los CFT e IP es donde más se lucra. Son los lugares donde más se lucra. Víctor recién decía que, por ejemplo, nosotros acá tenemos el AIEP, que es del Andrés Bello. Son los lugares que lucran, son donde principalmente están este tipo de empresas que se dedican a lucrar con la educación, y es donde el presidente en este minuto es donde más quiere inyectar recursos de gratuidad. O sea, les estamos dando a los empresarios recursos para que lucren y para que lleven los recursos a la bolsa. Eso estamos haciendo en este minuto. Claro, no es extraño que una de las políticas del gobierno de la derecha sea inyectar, como dice la Daniela, recursos en los CFT y los IP. Porque hoy día no se puede lucrar en la educación superior, pero sin embargo se puede lucrar en los centros de formación técnica y en institutos profesionales. O sea, ¿a quién quieren beneficiar ellos? A los empresarios de siempre que lucran con la educación. Es un punto súper importante lo que ustedes señalan con lo que anexaba Cristian. La familia o las personas, por así decirlo, votaron por un gobierno de derecha donde sí se valía lo que es el lucro en la educación, y eso es conocido, o sea, no es tapable por nadie, ni menos por ustedes. Se venía de un gobierno, por así decirlo, que estaba ahí avanzando o se estaba movilizando por llegar a la gratuidad. ¿Qué creen ustedes? Porque se hace una crítica directa hacia los estudiantes de que, por así decirlo, no salieron a defender la reforma o las reformas claras que propendía el gobierno anterior. ¿Cuál es esa postura por parte de ustedes? ¿Es así o lo están tratando de meter a un juego que no representa la verdad de un movimiento estudiantil? Mira, yo creo que el movimiento estudiantil se equivocó, ¿ya? El movimiento estudiantil tuvo errores, ¿ya? Porque en algún momento el movimiento estudiantil se dedicó a discutir si había que incidir o no incidir en la reforma. Los sectores de la ultra nos llevaron al Confech el año 2016 a una discusión estéril que detuvo al movimiento estudiantil en una discusión a la interna y que no permitía avanzar en políticas transformadoras. Luego, cuando el movimiento estudiantil logra ganar los sectores, digamos, no ultraizquierdistas dentro de la Confech logran ganar en la discusión de la incidencia o no incidencia, se comienza recién a poder transformar los proyectos de ley en la medida que creamos los estudiantes, ¿ya?
yo creo que otra de las cosas que pasó en los últimos 4 o 5 años fue de que como movimiento estudiantil no fuimos capaces de hacerle entender a nuestros compañeros cuáles eran las demandas ahora en el movimiento estudiantil. Porque había un gobierno que nos decían, les voy a dar gratuidad, y esta es la gratuidad y así se las voy a dar. Pero el movimiento estudiantil no supo contraponer eso con la demanda que nosotros teníamos, que era nosotros queremos una gratuidad, al igual que el gobierno, pero queremos una gratuidad que no sea vía voucher, que no sea vía beca, sino que sea fondos directos a las universidades. Hoy día tenemos un híbrido en el sistema de educación superior gracias a la reforma de educación superior, que es una especie de fondos directos y una especie de voucher. Es un híbrido que no se entiende y que hoy día tiene un 60% de estudiantes en gratuidad y que además la gratuidad va a estar atrapada por los gatillos macroeconómicos del mercado. Si el país crece, va a crecer la gratuidad de la educación. Ahora, conociendo esta situación, las señales que ha estado dando el gobierno, entendemos que hay una molestia por parte de los estudiantes y también quisiera conocer cuál es la situación actual del movimiento estudiantil acá en la región de Antofagasta, cómo está la cohesión, la unidad por parte de los estudiantes y también quizás la pregunta, sabemos que normalmente se hace mucho, pero finalmente ¿cómo se vislumbra para este año el calendario de movilizaciones por parte de los estudiantes? Porque entendemos que a lo mejor podría ser un año que pudiera ser movido. Sabemos que ya se está participando en algunas movilizaciones por parte de los dirigentes estudiantiles y quisiéramos conocer si en caso de no tener respuestas por parte del gobierno se está analizando ya el convocar a jornadas de poder visibilizar la molestia por parte del movimiento estudiantil a este tipo de situaciones, como es la reinstauración del lucro en la educación. En este minuto tenemos 1.000.000 motivos para marchar, no solamente por el hecho de ser estudiante. Tenemos el ataque a los pobladores de la René Schneider, a los que hace poco retiraron de sus viviendas. Tenemos el tema de la desvinculación a tanto los trabajadores del ferrocarril, a los de Orica y a los del Colegio Profe. Y por otra parte tenemos el tema del protocolo de objeción de conciencia que ha sido modificado por Piñera y además tenemos tenemos las cuñas que ha dado Varela, primero diciendo que ya pasó el tiempo de las marchas, segundo diciendo que le tenemos que dejar a los abogados el tema de la reforma. Bueno, señor Varela, por si usted no lo sabe, no creo que vaya a escuchar esto, pero la CONFET, la mitad son estudiantes de Derecho, así que creo que estamos capacitados para de alguna u otra manera opinar y no es necesario ser estudiante de Derecho o ser abogado para poder opinar en cuanto a derechos sociales. Es probable que lo escuche, es probable que lo escuche. Sí. Bueno, o al menos las autoridades regionales sabemos que están muchas veces escuchando este programa y por lo mismo, dado que a lo mejor no se ha dado la instancia para que ellos dialoguen con los dirigentes estudiantiles, está el espacio que estamos construyendo desde el diario de Antofagasta en conjunto con Radio Sol precisamente para que la voz de la comunidad se pueda visibilizar para toda la región de Antofagasta y por lo mismo es que quisiéramos conocer también cuál es el llamado que se realiza por parte de la dirigencia estudiantil en la región de Antofagasta, cuál es el llamado que se hace por una parte a los estudiantes de nuestra región ante estos últimos hechos que se han suscitado y también cuál es el llamado que se realiza a la comunidad entera de nuestra ciudad. Sí, bueno, el llamado que nosotros hacemos a los estudiantes y a la comunidad es que sabíamos que venía una arremetida conservadora de la derecha. El gobierno empezó planteando que quería grandes acuerdos, grandes consensos, sin embargo, hoy día no hemos visto grandes acuerdos ni grandes consensos, sino que todo lo contrario, vinieron con una retroexcavadora a quitarnos nuestros derechos. Ya se vio con el Tribunal Constitucional respecto al lucro, ya se vio con el tema del protocolo en aborto en 3 causales. Por eso el llamado es a estar alerta, a estar pendiente, y nosotros ya estamos convocando a la primera marcha estudiantil a nivel nacional junto con la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios para el 19 de abril. ¿Ya? Va a ser nuestra primera marcha nacional como CONFET y CONES, porque va a ser el primer hito movilizador de los estudiantes en contra de la arremetida conservadora en la educación de este gobierno de derecha y de Piñera. Bueno, y también decirle a la comunidad que el tema de la educación es un tema que nos afecta a todos, afecta a padres, afecta a madres, afecta a adolescentes que luego van a pasar a la educación superior, afecta a las mismas personas que estamos dentro de la educación superior y así todos los derechos sociales, todas las vulneraciones a los derechos sociales nos afectan todos, entonces en este minuto necesitamos unidad, como nosotros los estudiantes también nos unimos con otras demandas sociales, necesitamos que la comunidad se una a nosotros.
Oye, vamos a leer algunos de los comentarios que nos están dejando nuestros auditores mediante las redes sociales, porque usted se puede conectar al Diario de Antofagasta mediante Facebook Live y comentar, dejar sus opiniones respecto a los temas que estamos nosotros tratando en el programa. Tenemos, por ejemplo, el mensaje de Oscar Javier Marín. Él dice, ¿qué pasa con la Universidad Arci? Ellos también están. Dice, nos comenta Gonzalo Fuensalida. Indignación, no puedo creer que no hubo fraude, no puedo creer que lo hayan elegido. Comenta también Rafael Pereira, duras decisiones, un retroceso, pero tengamos claro lo que dijo el presidente Piñera. Lo de hoy es un tema que nos puede afectar. Él lucró, un lucro que puede ser visible, esperemos que el gobierno exponga en estos días. Ahí, bueno, está un poco confuso el mensaje, lo logramos. Que mejore su español nuestro amigo Rafael. También nos escribe nuestra amiga Cindy Mancilla, dice, ¿ya qué más esperaban? La derecha siempre beneficiará a los empresarios. ¿Dónde estuvieron todos los estudiantes que marchamos? Esto no comenzó el 2011, comenzamos en Antofagasta con simples tomas del año 2006 de los liceos. Cada pequeña manifestación era un mensaje para decir que hay un descontento con este sistema capitalista que se apodera de los recursos fiscales y deja el Estado en la miseria. Esos son parte de los mensajes que nos están dejando en las redes sociales y bueno, agradecer por supuesto la presencia de los dirigentes estudiantiles de Antofagasta que han expresado en forma casi exclusiva, al menos en este formato de TV Internet, su opinión respecto a esta situación que tiene muy preocupado a los estudiantes de nuestra región y por supuesto también muy preocupada a las familias que tienen la incertidumbre de si van a tener que volver a pagar sumas millonarias para poder estudiar. Con eso, uy, tuvimos ahí pero no pasa nada, lo resolvemos en comerciales porque vamos a ir a una pequeña pausa, no se mueva de Radio Sol, ya volvemos con la diputada Catalina Pérez, que va a estar en minutos acá en Antofagasta en línea, así que tenemos un tremendo programa para el día de hoy. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias.